Hebreos capítulo 6 es el que hoy tenemos por delante. Vamos a estudiarlo con la misma devoción, la misma humildad que queremos tener siempre que nos acercamos a las Escrituras. Queremos acercarnos a la palabra de Dios con corazón sincero, humilde, corazón que no entiende y que necesita ser iluminado por la palabra del Señor, corazón que va a recibir las palabras que vamos a leer como si Dios mismo fuera el que susurrase a nuestros oídos. Así nos presentamos delante del Señor y yo espero que todos vosotros hoy podáis salir bendecidos por este texto tan maravilloso que tenemos por delante. Cierto es que Hebreos capítulo 6 siempre ha creado cierta controversia, pero yo al poder estudiarlo, al poder repasarlo y al poder leerlo más de una vez me he dado cuenta de la gran bendición, de la gran alegría y gozo que traen estas palabras a nuestra vida. Y yo espero que eso sea para todos vosotros. Vamos a leer los primeros versículos y luego lo iremos leyendo poco a poco hasta el final, hasta el versículo 20. Empezamos en el versículo 1. Hermanos, que Dios os bendiga a través de esta lectura. Dice la palabra del Señor: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Vamos adelante, seguimos, aquí hay un grupo que va hacia adelante, que permanece, que sigue, pero solo lo podremos hacer si Dios lo permite. Hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él permita que hoy oigamos su voz, que pueda llegar clara a nuestro entendimiento, a nuestra mente, a nuestro corazón. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga. Padre, muchísimas gracias porque en Cristo estamos a salvo. Muchísimas gracias porque en Cristo hemos encontrado no solo la salvación eterna, sino la salvación de muchas cosas, peligros, pecados. Gracias porque en Cristo encontramos paz, en Cristo encontramos esperanza. Señor, yo quiero pedirte que hoy Cristo pueda ser exaltado, glorificado a través de tu palabra, que lo podamos ver, que podamos enamorarnos más de Él y rendirle nuestra vida cada día más en devoción. Padre, yo te ruego que estas palabras sean las tuyas, que lleguen a nuestra mente y a nuestro corazón de tal forma que sean audibles, entendibles y las podamos practicar. Señor, interven en este estudio por tu Espíritu Santo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ya lo dijimos la semana pasada. Estamos ante un grupo inmaduro. Esos son los hebreos, un grupo inmaduro. Y ante la inmadurez de estos hebreos, el autor no tiene otra cosa que aconsejar lo inesperado. Ante la inmadurez de estos hermanos, el autor dice: os voy a dar carne. Esta es una sorpresa. Quizás ellos esperaban: bien, como sois inmaduros, comencemos pues desde el principio. Volvamos otra vez al principio. Pero no es eso lo que el autor de Hebreos quiere hacer con estos oyentes. La expresión del versículo 1, por tanto, demuestra que quiere sacar a sus lectores de ese estado de inmadurez en el que se encontraban. No estaban respondiendo bien a las circunstancias que estaban viviendo, no estaban respondiendo bien como creyentes maduros. Por tanto, versículo 1, había llegado el momento de pasar del menú infantil al menú de adultos, dejando atrás las enseñanzas fundamentales pero básicas. Había llegado el momento de pasar del Happy Meal al Big Mac. Ya se habían graduado. Ya no tenían que comer una cajita con nuggets, sino que ahora lo que les esperaba era un buen almuerzo. Tenían que pasar del mono infantil al menú de adulto. Por eso dice el versículo 1, vamos adelante. Vosotros y yo, vamos adelante. No se pone en el lugar de superioridad, sino que dice vamos adelante. Aunque esa frase más bien en el original quiere decir siendo llevados por alguien. Siendo llevados por alguien. En este caso la deducción es obvia, dejando que Dios nos lleve hacia adelante
¿hacia dónde? Versículo 1, hacia la perfección. No a ser hombres y mujeres perfectos, en el sentido de que no cometamos errores, sino vamos hacia adelante para cumplir, esto es lo que significa perfección, el propósito de Dios en nuestras vidas. Vamos adelante para cumplir lo que Dios quiere para nosotros. Vamos adelante para llegar al lugar donde Dios quiere llevar a toda la humanidad, al reposo eterno, a la salvación eterna. Pero este avance comienza, dice el versículo 1, dejando atrás. Esto es algo que encuentro muy común en algunos creyentes. Están estancados, quieren ir hacia adelante y no pueden porque hay algo que aún les ata. Porque no han dejado atrás. Porque hay cosas que aún les cargan y no van hacia adelante porque no han podido dejarlo de atrás. Y por eso dice que este avance comienza dejando atrás. Pero al pedirle que dejen atrás, mucho cuidado, al pedirle que dejen atrás las verdades elementales de la fe, que describe el versículo 2, no está sugiriendo que esos principios elementales cristianos sean prescindibles. Mucho cuidado. No está diciendo que estas cosas no sean importantes. Sí que lo son. Son el comienzo. Todo comienzo es importante. Son importantísimas, pero son el comienzo y hay que ir más allá. Evidentemente, la leche es muy importante en un periodo de la vida. Cuando somos bebés, cuando somos niños, la leche es muy protagonista. Es la base de una dieta de un bebé. Está en todo lo que come. No solo leche, sino luego cuando se hace papilla se mezcla también con leche y luego leche y cereales y leche y leche. La leche es importante en los comienzos. Pero para ellos había llegado el tiempo de comer carne, no solo beber leche. El comentarista George Guthrie lo expresa perfectamente y nos ayuda mucho a entender esta realidad de si la leche es importante, la carne es superior, la leche es menor. Él lo explica perfectamente cuando dicen que no son, de hecho, más prescindibles, atentos a esto, que las letras del alfabeto para que los niños superen los primeros pasos de su educación. Esa es la leche. Si nosotros no supiésemos las letras del alfabeto, si no nos hubiesen explicado el abecedario, si no nos hubieran dicho que son vocales y que son consonantes, no podríamos construir frases, no podríamos expresarnos, no podríamos escribir. Es fundamental saber las letras para luego avanzar, pues la leche es fundamental para avanzar, pero en este momento ellos debían avanzar. Hermano, es así. Como cristianos no podemos estar estancados. Debemos avanzar, pasar a un conocimiento mayor de Cristo y de su obra. Eso es avanzar. Conocer mejor a Cristo, conocer mejor su obra. Y eso harían, dice el versículo 3, si Dios en verdad lo permite. Esta es una frase importantísima para nosotros. Si Dios en verdad lo permite. Hermanos, todo se basa en el permiso de Dios. Todo se basa en que Dios lo permita. Todo lo que hoy ocurre, ocurre porque Dios lo permite. Incluso nuestra salvación. No podemos pensar que nosotros tenemos derechos, que nosotros tenemos privilegios, que para nosotros se deben las cosas. No, todo depende de Él. Todo ocurre si Él lo permite. De hecho, en el siguiente caso que vamos a leer, desde el versículo 4 hasta el versículo 8, vamos a ver cómo Dios no lo permite. Vamos a entender perfectamente que todo ocurre, si Dios lo permite, porque el siguiente caso lo explica a la perfección, lo que ocurre cuando Dios no permite algo. Y entenderemos que Él es soberano y maneja todas las cosas. Versículo 4 dice, es imposible. Atentos, es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla.
La tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Hermanos, esto es un paréntesis en la enseñanza del escritor, del autor, pero es un paréntesis que merece análisis, porque sin lugar a dudas es un texto que mal interpretado puede llegar a confusión. Fijaos, quiero aclarar más bien algo que es fundamental. Esta es una aclaratoria fundamental. Primero, el autor no se está refiriendo a ellos. El autor no está hablando de los hebreos que se reunían en Roma, número 1. Y número 2, tampoco se está refiriendo a creyentes. No está hablando de creyentes que una vez fueron salvos y ahora ya no lo son. Yo sé que hay cristianos que piensan de esta forma, no es mi caso. Si queréis, luego lo podemos hablar, cualquiera que piense lo contrario. Yo creo firmemente que una vez salvo, siempre salvo. Por lo tanto, no está hablando de personas que una vez fueron creyentes y ahora han dejado de ser creyentes. Si os fijáis bien, el versículo 4 dice, los que. En definitiva, el autor está poniendo un caso extremo. Está hablando de un caso específico. En su mente, en la mente de este autor, sigue estando la comparativa con los israelitas que fueron rescatados por Dios de Egipto, a los que Dios intentó darles la tierra prometida, pero no quisieron. ¿Os acordáis que eso es lo que él venía hablando? La comparativa que iba haciendo nuevamente está en su mente y por eso utiliza estas palabras. Esos que fueron sacados de Egipto, rescatados por Dios, llevados justo al frente de la tierra prometida y ahí, justo enfrente de la tierra prometida, dijeron, no la queremos. No es para nosotros. La rechazaron. Ese es el tipo de persona que él está utilizando en estos versículos como ejemplo. Las que habiendo recibido las bendiciones de Dios, esto es muy interesante, las que habiendo recibido las bendiciones de Dios les rechaza una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pues bien, puede ser que Dios diga, se acabó, se terminó. Ya decido que esta persona no va a entrar en mi reposo. Ese es el ejemplo que está poniendo. Como les pasó a los israelitas en el desierto. ¿Os acordáis? Lo leímos en el capítulo 4, versículo 3. Dice el Señor, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Eso es un texto que aparece en el libro de Números, capítulo 14, versículo 22 y versículo 23. El Señor dice, ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que he hecho en Egipto y en el desierto, los que me han tentado ya 10 veces. El Señor no reaccionó a la primera. Los que me han tentado ya 10 veces, después de todo lo que he hecho 10 veces, 10 oportunidades, y no han oído mi voz. Ninguno verá la tierra que juré dar a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Hermanos, esto lo decidió Dios antes que murieran. Esto no fue el resultado de que murieran y ahí hubo una decisión de que si creían o no creían, no. Esto lo decidió Dios en el mismo momento que colmaron el vaso de su paciencia. Dios decidió que ya no habría más oportunidades para este grupo. Cuando este grupo frente a los muros de Jericó dice no queremos a Dios, no vamos a entrar, el Señor dice aquí ya se acabó. Ya les he dado muchas oportunidades. Esos ya no entrarían. Pues bien, hermanos, lo mismo hará Dios con aquellos que continuamente reciben su bendición, dice el versículo 7, lluvia. Y lluvia no es chispear, lluvia es lluvia torrencial, o sea, muchas oportunidades, muchas bendiciones para decidirse por Él. Eso hará Dios con aquellos que continuamente reciben multitud de bendición, multitud de contacto con Él, multitud de contacto con las cosas espirituales y continuamente dicen no, no, no. Por eso dice el versículo 4 que ese tipo de personas es imposible
que puedan entrar. Es imposible que los que reciben, versículo 5, la buena palabra de Dios, esto es el Evangelio de Jesucristo, es imposible que los que reciben la buena palabra de Dios, el Evangelio, y lo rechazan una y otra vez, Dios pueda permitirles entrar en la tierra prometida, en la vida eterna. Eso es lo que está diciendo el texto. No está hablando de creyentes que han perdido su salvación, está hablando de personas que continuamente le rechazan. Son como los israelitas del desierto. Eso sí, parecían ser salvos, parecían estar cerca, parecían formar parte del pueblo de Dios, parecían que Dios ya les había concedido todas las cosas, pero se rebelaron contra Dios. O sea, no oyeron su voz. No estuvieron dispuestos a creer en su voz, en su mensaje. Sus frutos, dice el texto, les delataron. Sus frutos mostraron realmente que no creían. ¿Por qué? Porque ante la mínima adversidad, después de haber visto el brazo poderoso de Dios en Egipto, dijeron, no creemos, es imposible. Dios no nos va a dar esto. Vamos a morir en el desierto, vamos a cambiar de capitán, quitad ahí a Moisés del medio y dadnos a otro. Pero aquellos que dan buen fruto evidencian que están permaneciendo con Cristo. Por eso decía, hermanos, que estamos a salvo en Cristo. Aquellos que dan buen fruto dan evidencias de que están en Cristo. Los que no dan ese fruto y lo hacen de manera continua, porque yo entiendo que de vez en cuando los creyentes demos malos frutos. Somos pecadores y lo seremos hasta el fin, hasta que Cristo venga. Podemos cometer errores, pero el que continuamente da mal fruto, algo huele mal. Y si los que producen ese fruto solo demuestran rechazo, la decisión final de Dios está en el versículo 8. La decisión final de Dios está próxima. Esto quiere decir que Dios no va a actuar a la primera, porque Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el corazón de Dios. Él no desea la muerte del impío, Él no desea que nadie perezca. Pero si la persona le rechaza una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, su fin está más cerca. Este tipo de persona está haciendo como hicieron los judíos con Jesús, utilizando la ayuda de los romanos. Están haciendo exactamente este tipo de personas lo que hicieron los judíos que gritaban crucifícale. Exactamente lo mismo. Estos judíos, con la ayuda de los romanos, crucificaron al Hijo de Dios y con ello dijeron, no lo necesitamos. Analicemos eso por un segundo. Jesús vino con el mensaje del reino, Jesús vino con el mensaje de buenas nuevas, Jesús trajo un mensaje de bendición, Jesús vino y dijo, Dios quiere daros el bien. No solamente trajo un mensaje de bendición, sino que hizo una obra de bendición. Jesús puso brazos donde no había brazos, puso piernas donde no había piernas, levantó a los que estaban paralíticos, dio la vista a los ciegos, abrió el oído de los sordos, curó la lepra, la enfermedad más grande de la época, resucitó a los muertos, multiplicó la comida hasta saciar a las multitudes, enseñó el buen camino de la vida. Hermanos, estos son una lluvia de bendición, una lluvia de bendición, una lluvia de bendición, no solo audible, sino visible, la podían ver. Al hijo de la viuda de Naín lo sacaron del ataúd con vida, porque Jesús le resucitó. Y aún así, estas personas dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros. Danos al César. Se burlaron de Dios. La persona que continuamente se burla así de Dios, que no espere que Dios le pueda perdonar. No queremos a Dios, danos a un hombre. ¡Qué necio! ¡Qué necio! Quien haga así, no piense que el Señor le va a perdonar. Hermanos, debemos respetar a Dios. Debemos respetar la palabra de Dios. Debemos respetar la palabra de salvación que viene de parte de Dios a través de Jesucristo. Debemos respetar eso. Debemos tomar una buena decisión.
A las personas nos encanta escuchar Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, solo se lo sabe aquí el pastor Carmen. Si Dios es por nosotros, nos encanta escuchar eso porque es un versículo que promete y esa es una verdad. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero no somos conscientes que si le rechazamos, que si vamos en su contra, ¿quién podrá frenarle? Si todo ocurre porque Él lo permite. Por eso yo os digo algo muy importante a todos vosotros y me lo digo a mí mismo. Evita el riesgo entre el hoy y el mañana. El arma más peligrosa de destrucción masiva es el riesgo que una persona tiene con respecto a su decisión con Jesús entre el hoy y el mañana. Esa es el arma más peligrosa que existe en el mundo. Esa es el arma de destrucción masiva que existe en el mundo. Decidirte hoy por Jesús es fundamental. Lo voy a explicar para que me entendáis. Decidirte por Jesús hoy es importantísimo y por eso no debes rechazarle. Porque puede que entre el rechazo de hoy, que tú digas en tu corazón, bueno, hoy no es el día, y tu posible, y digo yo, poco probable decisión de mañana, mañana lo haré, otro domingo lo haré, puede ser que en ese impasse entre el hoy y el próximo día, el que decida sea Dios, y entonces será tarde. No corramos el riesgo de entre el hoy y el mañana. La Biblia dice, hoy es el día. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si hoy oyes que el Señor Jesús te está llamando a la puerta de tu corazón, no seas necio. Abre. Abre. Y te sentirás salvo. Salvo en Cristo. Hubo unos que escucharon unas palabras parecidas en Juan capítulo 6, versículo 60. Y dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Dura es esta palabra. ¿Quién podrá recibir algo así? ¿Quién podrá concebir esto que se dice? Y por eso Juan 6:66, uno de los versículos más tristes de todo el Nuevo Testamento, dice que por esas palabras muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se marcharon. Qué pena. Qué pena que estas palabras, como me gusta decirle a mis hijos, palabras de vida, qué pena que estas palabras de vida no produzcan el efecto contrario, el efecto correcto. Qué pena que la gente al oír estas palabras no diga, voy a hacerlo, voy a hacer caso de la voz de Jesús. ¿Por qué no esa opción? ¿Por qué rechazar? ¿Por qué rechazar? ¿Por qué marcharse? ¿Por qué huir? ¿Por qué no oír la voz y aceptar? Este es el ejemplo que pone el autor para decirle a sus oyentes, no vayáis nunca por esa dirección. Es una advertencia a no tomar ese riesgo. La advertencia era a que no probasen ir por esa vía. Pero hasta aquí la advertencia. Como he dicho, es simplemente un paréntesis dentro de la enseñanza. Es una advertencia necesaria, pero ahora el autor va a pasar de la advertencia a hablarles a ellos y de ellos particularmente para motivarles. Porque este no es un mensaje que quiere machacar a la persona, sino que quiere levantar a la persona. Por eso dicen los primeros versículos, hay que ir adelante, no hagáis como algunos han hecho, rechazar y rechazar, porque vosotros, versículo 9, en cuanto a vosotros, amados, fijaos la diferencia, vosotros amados, estamos persuadidos de cosas mejores, pertenecientes a la salvación, aunque hablemos así de duro. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún.
pero deseamos que cada uno de vosotros, este es el versículo clave, yo diría, de todo el libro de Hebreos, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Para qué? Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Qué bueno. Evidentemente, lo dicho en los versículos 4 al 8 no se refería a ellos. Los versículos 4 al 8 no está hablando de estos hebreos, no está hablando de creyentes, está hablando de personas que daban malos frutos. No era su caso, porque estos hebreos no solo decían ser creyentes, no solo confesaban ser creyentes, no iban de boquilla, no decían que amaban a los demás y que tenían fe únicamente, sino que lo habían demostrado y lo seguían demostrando, dice el versículo 10. No solamente lo decían, sino que lo probaban con sus hechos. Esto es muy importante. ¿Y cómo lo probaban? Pues fijaos qué bonito, capítulo 10, versículo 32. Así probaban los hebreos su fe. Así probaban los hebreos que eran creyentes. Dice Hebreos 10, 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis un fuerte y doloroso combate. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Por un lado, vosotros mismos erais señalados, se burlaban de vosotros, os insultaban. Y por otra, fijaos qué bonito, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una misma situación, en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No solamente decían ser creyentes, lo estaban demostrando hasta unos límites muy elevados, siendo perseguidos, siendo burlados, siendo señalados y acordándose de aquellos que eran perseguidos, encarcelados, con gozo sufriendo incluso que les quitasen sus posesiones, que entrasen en sus zonas de confort y les hicieran daño. Estaban demostrando que eran creyentes. El deseo del autor es que estos pudiesen seguir así hasta el final, hasta el fin, como hemos cantado, hasta el final. Tomad mi cruz y seguir hasta el final. Lo hemos cantado hoy. Ese era el deseo del autor. Y todo para el confort de nuestras almas. Todo para tener plena certeza de la fe. Que siguiesen con la misma solicitud, dice el versículo 11. Eso quiere decir que siguiesen con la misma entrega, que siguiesen poniendo el mismo esfuerzo, que siguiesen poniendo el mismo entusiasmo, las mismas ganas. Hermano, si quieres plena certeza, tú deseas plena certeza de tu esperanza, de tu fe, ponle ganas. Ponle ganas. Los que tienen dudas acerca de su esperanza, de su fe, de la vida eterna, son aquellos que juegan con el cristianismo. Aquellos que juegan con el cristianismo pensando que es una cosa que se puede hacer un día y otro día se puede hacer otro tipo de cosas que tengan que ver con alguna otra religión. No. Los que tienen dudas son aquellos que no se lo toman en serio. ¿Tú quieres tener la certeza? Ponle ganas. Ponle ganas. Ahora tú dirás, Iván, ¿existe alguna prueba? ¿Tú me puedes dar alguna prueba de que si se persevera se va a tener certeza y además se va a recibir lo prometido? Bueno, yo no puedo sacar una prueba aquí delante, pero puedo ir a un texto y demostrar que es así. Porque hubo quien experimentó esto de manera poderosa en su vida. De ahí que el autor, en el versículo 12, les invite a imitar a esa persona. Les invite a seguir su ejemplo. Dice del 4 al 8, no hagáis como algunos y haced lo que hicieron otros. ¿A quién se refiere? ¿De quién está hablando el versículo 12? ¿A quién se debía imitar? Pues a uno que a través de la fe y la paciencia recibió la promesa. A una persona que a través de la fe
y la perseverancia recibió una promesa tremenda. ¿Quién es? Abraham, el padre de la nación. Él se mantuvo fiel hasta el final, se agarró a la promesa sin soltarse de ella a pesar de las muchas pruebas y el Señor le bendijo. Dice el versículo 13, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, atentos a esto, no pudiendo jurar por otro mayor, porque no hay otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¡Wow! Gloria a Dios. Fijaos, con esto terminamos. El autor no pudo haber escogido mayor ejemplo de perseverancia fiel que el de Abraham. No hay ejemplo de perseverancia más grande que el de Abraham. Y donde especialmente destacó esa perseverancia fue en el momento donde Abraham tuvo que ofrecer o estuvo dispuesto a ofrecer a su amado hijo Isaac. Esa historia está en Génesis capítulo 22. Hermanos, Abraham desde el principio creyó las promesas de Dios. Dios le sacó de su tierra y le llevó a otro lugar y Abraham le creyó. Dios le iba a dar un hijo y de ese hijo muchos más. De hecho, dice Génesis 22:3 que de su simiente, de su descendencia, serían bendecidas todas las familias de la tierra. Tú y yo seríamos bendecidos por uno que llegaría de esa descendencia, esto es, Jesucristo. Fijaos, Abraham creyó esto al 100%. Siempre tuvo fe en estas palabras. Pero la verdadera prueba de fe para Abraham vino cuando nació Isaac, el prometido, y a los años Dios le pidió una cosa dificilísima. A los años de haber nacido, Dios le dice, me lo tienes que entregar. Devuélvemelo. Génesis capítulo 22. O sea, llevaba toda la vida esperando un hijo, confiando en esa promesa. Cuando se cumple la promesa, llega el hijo crece, el Señor dice, devuélvemelo. ¿En quién confiaba Abraham de verdad? Esta es la prueba. ¿Confiaba en Dios o iba a confiar más en Isaac, el hijo de la promesa? La Biblia dice que pasó la prueba, pasó el examen, al estar dispuesto a darle a Dios el hijo de nuevo. Pasó la prueba porque estuvo dispuesto a decirle a Dios, este es tuyo, este te pertenece, esto es lo que tú me has dado, pero yo te lo devuelvo. Pasó la prueba porque confiaba en el hacer de Dios. Dice Hebreos 11:19, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Pasó la prueba porque Abraham tenía tanta confianza, tanta fe, perseveraba tanto que él pensó, si muere, lo va a resucitar, porque él me prometió una descendencia. No un hijo, sino muchos. Si muere tendrá que resucitar porque Dios nunca miente. Qué interesante, Dios le dio la promesa antes que tuviese el hijo. Y por su perseverancia y confianza, Génesis 22, Dios juró por sí mismo que lo haría. O sea, antes de tener el hijo le prometió que lo iba a tener. Cuando lo tuvo y estuvo dispuesto a ofrecerle, Dios juró por sí mismo que habría descendencia múltiple para Abraham.
¿Qué es Abraham aquí? Simplemente un receptor de la bendición. Dios prometió y Dios juró. En definitiva, Dios lo hizo. Abraham solo fue un receptor de la maravillosa gracia de Dios, de la bendición de Dios. Fijaos, el juramento entre iguales en esa época, versículo 16, se hacía siempre por alguien mayor, un juez, alguien con autoridad, y el juramento venía a decir algo así: que el Señor me haga a mí lo mismo que hemos decidido, o peor, si no cumplo mi palabra. Hermanos, en ese tiempo el juramento era mucho más serio de lo que hoy se dice. Esto antes valía, ya no vale para nada. Hoy es más que hoy no vale para nada. Hoy no sirve. Pero en ese tiempo el juramento era muchísimo más serio. Mucho más. ¿Por qué? Porque se ponía la vida en juego. Que muera yo si no cumplo con mi palabra. ¿Y sabéis qué ocurría cuando alguien decía que muera yo si no cumplo mi palabra? Se acababa la conversación. Ya no había que decir, ¿estás seguro? ¿Lo va a hacer? No, lo ha dicho. Si lo ha dicho, se acababa la conversación. La palabra en ese contexto bastaba. Pues bien, el ejemplo no puede ser mejor. Si en la justicia humana la palabra bastaba como símbolo de confianza, ¿cuánta más seguridad tendrá la persona cuando Dios mismo es quien hace el juramento? Si los hombres somos capaces de creer la palabra de los hombres, ¿cuánto más nosotros debemos creer la palabra de Dios? Los herederos, dice el versículo 7, no tenemos pues que preocuparnos de los términos de la herencia prometida. No tenemos que preocuparnos de que Dios vaya a cambiar los términos y vaya a decir, no, me he arrepentido al final. No, tú no. No. Los términos van a seguir iguales porque Dios no miente. Nuestra esperanza descansa en el carácter de Dios. Nuestra esperanza descansa en el hecho de que Dios no puede mentir. Otra vez dice el autor, es imposible. Al igual que era imposible que los que le rechazan entren en la vida eterna, es imposible que Dios mienta. Va en contra de su naturaleza. Y no es que Dios no pueda hacer algo, mucho cuidado, Dios puede hacer todo. No es que Dios esté limitado en eso y de fábrica venga defectuoso. No. Él no puede porque Él no es así. Él no puede porque no quiere. Por lo tanto, si dice, hace. Si promete, da. Y Él da esperanza a aquellos que permanecen. ¿Cuándo tuvo más esperanza el hijo pródigo? ¿Entre los cerdos o en la casa de su padre? Su esperanza se fue entre los cerdos. Volvió cuando estaba cerca de su padre. Él da esperanza a aquellos que permanecen. Y hermanos, la esperanza no es algo inalcanzable, algo que está allí escondido. Dice el versículo 19, está delante. Está delante, no está escondida. No se revela a medias. No es una esperanza que el Señor la revela por fascículos o por capítulos. Está entera delante de aquellos que se quieran agarrar a ella. Si tú quieres agarrarte a la esperanza que Cristo te ofrece, hazlo, porque está ahí. Simplemente abre tu corazón a Cristo. Nuestra esperanza como un ancla en el alma, dice el versículo 19, como un ancla en el alma, ofrece seguridad y una base fiable para seguir adelante. Hermanos, gracias a esta esperanza, nosotros hoy podemos llegar a donde antes no se podía llegar. ¿A dónde? Al lugar santísimo. A la misma presencia de Dios. ¿Y por qué? Podemos entrar porque un hombre, Cristo hombre, entró, versículo 20, y abrió el camino como sumo sacerdote. Dice Hebreos 10:21, tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Podemos acercarnos. Es una esperanza que está ahí para todo el que quiera agarrarse a ella. Lamentablemente, aún en nuestro mundo hay desesperanza, lo que lleva a la desesperación. Yo creo que menos. Y aquellos que participáis de los cultos de oración os estáis dando cuenta que esa desesperanza cada vez es menor, porque el reino de los cielos se ha acercado, está aquí y está llegando a todo rincón de la tierra. Pero aún hay desesperanza en el mundo que está llevando a la desesperación.
Las personas, como la viuda de Serepta, esa viuda a la que mandó Dios al profeta Elías y le dijo: Elías, es una temporada de hambre, vete a la casa de esa viuda, ahí vas a estar bien, te voy a cuidar a ti, a ella y a su hijo. Pues las personas, como la viuda de Serepta, ven sus recursos, su harina, su aceite, los elementos básicos de la vida, ven cómo se agotan y en muchos casos se dan por vencidos, pierden toda esperanza. La falta de recursos económicos, emocionales, relacionales o espirituales produce una pérdida de esperanza en muchas personas que lleva a la desesperación. Fijaos, el miércoles fue miércoles de ceniza. Esto ya no se da tanto tampoco. Quizás ninguno de vosotros oísteis que el miércoles fue miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza en el calendario religioso es el que da comienzo a las 6 semanas de penitencia antes del Jueves Santo, esto es, antes del 28 de marzo. El miércoles fue miércoles de ceniza. Y uno de los versículos a los que se acude en ese tiempo de 6 semanas de penitencia es Génesis 3:19. ¿Sabéis qué dice Génesis 3:19? Polvo eres y al polvo volverás. Para muchas personas, polvo al polvo es la frase que resume su vida. Lamentablemente para muchas personas, polvo al polvo es la frase que resume nuestro origen y nuestro destino. Muchos ven la vida así. Nacemos, morimos, se acabó. Qué triste. Esa vida no tiene ni sentido ni esperanza. Pero el libro de Hebreos, el glorioso libro de Hebreos capítulo 6, trae una mejor y firme perspectiva. Alza nuestra cabeza y dice: hay una esperanza delante de nosotros. Dios dice que la vida es más de lo que se puede ver. La vida no se resume en polvo eres y al polvo volverás. La vida se puede ser perfectamente, naciste del polvo, pero de nuevo en Cristo y tienes vida eterna. Una vida sin fin. Dios dice que hay recursos espirituales para las personas, o sea, medios de gracia que podemos hallar al oír la voz de Jesucristo. Esta sociedad que vive en angustia pregunta: ¿hay algo más? Y el Señor responde en Hebreos capítulo 6, sí. Por supuesto que hay algo más. Debemos atrevernos a esperarlo. Debemos buscarlo, perseverar en la fe, seguir en Jesucristo y entonces nuestra esperanza será firme, será gloriosa. Y podremos salir hoy de este lugar diciendo: mi esperanza está en Jesús. Está guardada, está reservada. Yo me agarro a ella y continúo en ella. Hermanos, debemos ir hacia adelante. No hagamos como algunos hicieron. No rechacemos, aceptemos. Imitemos la perseverancia de Abraham y nuestra esperanza será como un ancla. Nadie la podrá mover. No dudemos de que si Cristo te ha salvado para siempre. Aférrate a Él, continúa con Él, sigue con Él, avanza con Él, anda con Él. Y entonces esa seguridad estará en tu corazón todos los días. No habrá dudas, sino lo que habrá delante de ti es una esperanza que llenará tu corazón, una esperanza viva. A Dios sea la gloria. Padre, muchísimas gracias por Jesucristo, nuestra esperanza. Muchísimas gracias, Señor, porque aquí hay un grupo de personas que oyendo tu voz no endurecieron sus corazones. Yo te ruego, Señor, que tú sigas teniendo misericordia. Sigas dando oportunidades a otros para que puedan arrepentirse y entregarse a ti. Señor, nosotros no queremos decirte lo que tú tienes que hacer, porque todo lo que hacemos es porque tú lo permites. Pero te pedimos, te imploramos, Señor, que tú tengas misericordia. Ten misericordia también de nosotros, que a veces fallamos, caemos, nos debilitamos. Ayúdanos a permanecer fieles, a seguir con Jesús, porque en Jesús hay seguridad.
En Jesús estamos a salvo. Señor, gracias por estas palabras de ánimo. Gracias por la esperanza que tú pones delante de nosotros. Gloriosa esperanza. Hoy nos sentimos nuevamente bendecidos y te pedimos que en el día a día tú nos ayudes a caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.